Bueno, en la región estamos viviendo una situación compleja en el sentido de que la prensa independiente se convierte muchas veces en el último reducto de fiscalización de los actos de gobierno, y como tenemos gobiernos populistas y demagógicos en muchos de nuestros países con altísimos grados de corrupción, la prensa se convierte, o los informadores se convierten en personas incómodas, en medios incómodos, y eso genera reacciones que muchas veces producen ataques de distinto calibre, ¿no? Desde decisiones, por ejemplo, para controlar la importación de papel o licencias de funcionamiento, hasta asesinatos. México, por ejemplo, es un país que en 2019 a la fecha tiene 37 periodistas asesinados, precisamente por haber levantado su voz y cuestionar determinadas situaciones en ese país. Colombia va por un camino también de violencia contra los medios de presión extremos, y en otros casos ocurre lo que va a ser materia de conversación hoy día, que es lo que se llama el asedio judicial. Se utiliza la justicia, que no es muchas veces una justicia independiente, como una herramienta, un instrumento de persecución a la prensa para tratar de silenciarla, o perseguir a los periodistas. Por ejemplo, en el caso de Panamá, tengo entendido que hay una situación en la que a una periodista le han secuestrado su sueldo, con lo cual en la práctica la inhabilita para trabajar. Este tipo de circunstancias evidentemente afectan la libertad de expresión y ponen en entredicho los estándares democráticos de los gobiernos de la región. Para un país es sumamente peligroso porque socava un fundamento de la democracia. Precisamente la libertad de expresión lo que permite es la circulación de ideas, aunque sean críticas y aunque sean incómodas, que permiten generar una opinión pública plural, que es la base de un sistema democrático. Entonces, si pretendemos ser países democráticos, tenemos que tener altos estándares de respeto a la libertad de expresión y en particular a los medios de comunicación social, que sean serios, por supuesto. Hoy día también hay un nuevo jugador en la cancha, que son las redes sociales, en las que muchas veces se circula información falsa o se utiliza el anonimato para insultar, para agredir, y eso no puede ser tolerado. Pero esas circunstancias extremas no pueden llevar al otro extremo, que es el de tratar de restringir indebidamente la libertad de expresión o la libertad de información. Bueno, lo primero que hay que decir es que América Latina, lamentablemente, en esta materia, la de corrupción, igual que en la de violencia, es la región que tiene un puntaje bastante bajo, no es el peor. En la última encuesta de índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, la media latinoamericana, si sacamos a Estados Unidos y Canadá de la foto, está alrededor de 3 punto algo sobre 10. Esto es una nota absolutamente deficitaria y tiene que ver con sistemas de corrupción que son estructurales. Ya en América Latina no podemos decir que la corrupción depende de que venga un partido X o un partido Y o un presidente o una presidenta tal o cual, sino que independientemente de quien llegue al poder, salvo rarísimas excepciones, creo que Uruguay y Costa Rica probablemente son los países que tienen estándares más elevados, lo que tenemos son gobiernos altamente corruptos, una clase política bastante atravesada por el crimen organizado y la corrupción, que no está pensando en el bien común, sino en su beneficio personal y cómo llenarse los bolsillos en más breve plazo. Eso es un grave atentado contra el desarrollo de nuestros países y, por supuesto, contra los sistemas democráticos. No, yo creo que tiene que ver con problemas estructurales, financiamiento de los partidos políticos, elección de candidatos, tiene que ver con los sistemas de compras, tiene que ver con la transparencia en la toma de decisiones de parte de los gobiernos, con la cultura, porque de alguna manera en América Latina hemos normalizado la corrupción como una forma de ascender socialmente o conseguir determinados beneficios. Y por supuesto tiene que ver también con la justicia, porque donde campea la impunidad, evidentemente crecerá, será un terreno fértil para el crecimiento de la corrupción. Pero lo que quiero decir es que la corrupción no es consecuencia de una sola causa, de un solo factor. Es multifactual y por lo tanto requiere una respuesta integral, preventiva y estructural. Tenemos que ir a reformas estructurales porque nuestros países lamentablemente son países mal armados, que esto viene desde la conquista, donde el prebentismo y la posibilidad de clientelismo
ha ido generando estructuras corruptas que se mantienen hasta el día de hoy.